Islas Malvinas, 1982. Un archipiélago barrido por el viento, aislado, frío y aparentemente ajeno al mundo, estaba a punto de convertirse en el epicentro de una tormenta política y militar. Mientras la noche cubría la costa y el mar golpeaba sin clemencia, una fuerza argentina avanzaba en silencio. El objetivo era claro y arriesgado: recuperar las islas sin desatar una guerra abierta. Aquella madrugada comenzó la Operación Rosario, una acción que marcaría a fuego la historia argentina. La planificación comenzó en secreto. Durante los días previos, en bases navales y cuarteles, los movimientos parecían rutinarios, pero escondían algo más profundo. Tropas seleccionadas compraban pastillas para el mareo, revisaban armamento y reforzaban ametralladoras, mientras recibían órdenes deliberadamente vagas. Sin embargo, nadie hablaba de Malvinas. El hermetismo fue extremo. Muchos soldados embarcaron sin conocer el destino final. Sabían que se trataba de una misión especial, anfibia y conjunta, pero no mucho más. En los buques el clima era extraño. Disciplina estricta, silencio operativo y una sensación latente de que algo histórico estaba por suceder. Nosotros no teníamos ninguna información de que se estaban por iniciar las operaciones para recuperar la soberanía de Malvinas. Nosotros estábamos en el regimiento haciendo instrucción normal con nuestros soldados, hasta que de repente el jefe de regimiento dispuso una reunión de todo el personal de oficiales en una sala de reuniones que teníamos al fondo del regimiento. En su fase inicial, el operativo llevaba el nombre de Operación Azul, una denominación neutra diseñada para no levantar sospechas, ni siquiera dentro de las propias Fuerzas Armadas. Pero poco antes de zarpar, el nombre cambió y ese color fue reemplazado por Rosario, una referencia cargada de simbolismo religioso y nacional. Detrás de la preparación militar, el motor real de la operación era político. En 1982, la Junta Militar Argentina atravesaba su momento más frágil. La economía estaba en crisis, la inflación golpeaba con fuerza y las calles comenzaban a llenarse de protestas. El desgaste social era evidente y la legitimidad del régimen se erosionaba día tras día. En ese contexto, las Islas Malvinas aparecieron como una oportunidad. Una causa histórica capaz de unificar a la población detrás de un objetivo común. La lógica que empujó la decisión fue clara, aunque profundamente riesgosa. Recuperar las islas significaría crear un hecho consumado que obligará al Reino Unido a negociar. Se asumía que Londres protestaría, pero no que respondería militarmente de inmediato. También se confiaba en que Estados Unidos mantendría una neutralidad benevolente, dada su relación hemisférica con Argentina y su interés en evitar un conflicto entre aliados occidentales. La operación debía ser rápida, limpia y limitada. Tomar las islas, izar la bandera y sentarse a negociar desde una nueva posición de fuerza. De todas formas, nosotros la orden que recibimos fue muy light. O sea, vamos, desalojamos, había 73 Royal Marines, desalojamos a los Royal Marines y después nos quedamos 2 o 3 días. Vino una fuerza de seguridad con un gobernador militar y nos volvíamos. Sin embargo, el planeamiento original no apuntaba a una ejecución inmediata. En sus primeras versiones, la operación se concebía como una acción eventual a realizarse más adelante,
con mayor preparación logística y mejores condiciones climáticas. Pero el tablero comenzó a moverse con rapidez. Un grupo de obreros transportados por la Marina Argentina izó una bandera nacional en las ruinas de una estación ballenera abandonada. El día 20 de marzo se empezó a configurar la crisis en las Islas Georgias, aquel famoso episodio con los chatarreros de Davidoff, porque izaron una bandera y esto no puede ser. Este acontecimiento alertó a Gran Bretaña. El incidente encendió todas las alarmas. La presencia argentina en la isla, los reclamos británicos y los movimientos navales del Reino Unido fueron interpretados como señales de una reacción inminente. Los rumores se multiplicaron. Informes de inteligencia hablaban de refuerzos británicos en camino y de una posible acción diplomática dura. En Buenos Aires, la percepción fue que el tiempo se agotaba y se decidió adelantar más de un mes la operación que aún estaba en fase de ajuste. Rosario pasó de ser una opción estratégica a una necesidad política urgente y el margen de error se redujo drásticamente. La maquinaria se puso en marcha y una vez lanzada, no habría forma de detenerla. De todas formas, la fuerza que avanzó sobre Malvinas no fue improvisada. En la primera línea iban los comandos anfibios y la infantería de marina, entrenados para operaciones silenciosas y rápidas. Cuando yo me enteré una infidencia, poco tiempo antes de que ocurriera el 2 de abril, adiestré al batallón, durante un mes lo saqué a campaña y lo hice trabajar exclusivamente de noche. El día para observar, la noche para trabajar. Yo siempre insisto, creo que la única unidad que estaba realmente equipada, aclimatada, ambientada para estar en esas condiciones, del lado nuestro, era mi batallón. Estos hombres eran el filo de la lanza, los encargados de tocar tierra primero, moverse de noche y neutralizar los puntos sensibles antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Detrás de ellos se desplegaba el apoyo naval y anfibio, mientras el ejército aportaba una compañía de asalto vinculada al Regimiento de Infantería 25, preparada para asegurar posiciones una vez iniciado el control del terreno. El objetivo inmediato estaba claramente definido: ocupar los centros clave de poder sin provocar una masacre. El aeropuerto, las rutas de acceso, la casa de gobierno local y las instalaciones de mando debían caer en pocas horas. No se trataba de destruir, sino de forzar una rendición rápida que evitara imágenes de sangre y ruinas. Cada enfrentamiento que se prolongara era un riesgo político. Rosario debía ser ante todo una operación quirúrgica. No obstante, la realidad no sería tan sencilla como las palabras. El archipiélago era tan inhóspito como estratégico. A más de 500 kilómetros del continente, las islas estaban marcadas por un clima frío y húmedo, con vientos constantes y un terreno abierto, bajo, casi sin reparos naturales. El aislamiento era absoluto. En 1982 vivían allí poco más de 1.800 personas, en su mayoría kelpers de origen británico dedicados a la cría de ovejas y a una vida regida por el ritmo lento del Atlántico Sur. La administración británica funcionaba desde Puerto Stanley, una pequeña capital con casas bajas, depósitos, un muelle y una guarnición mínima de la Royal Marines. Militarmente la defensa era reducida, casi simbólica. Sin embargo, el peso de Malvinas no se medía en población ni en recursos, sino en identidad y soberanía. Para Argentina era una herida histórica abierta. Para el Reino Unido, un territorio que sostenía su presencia global. Décadas de reclamos diplomáticos habían congelado la disputa, hasta que la fragilidad política interna argentina empujó la discusión fuera del papel y hacia el terreno. La noche del 1 de abril no respetó ningún plan.
El clima se convirtió en un enemigo más. El mar estaba picado, los buques cabeceaban violentamente y el viento castigaba cada maniobra. Equipos se mojaron, armas se trabaron y los tiempos comenzaron a desajustarse. En medio de esa tensión, un incidente técnico alteró aún más el esquema. Un helicóptero sufrió un accidente dentro de un hangar, reduciendo la ya limitada capacidad aérea disponible. A las 6 de la mañana ya miramos y ya los comandos anfibios estaban llegando a la costa y nosotros salimos con lanchones para llegar a lo que iba a ser la zona del aeropuerto. Hicimos una marcha corta hasta llegar al aeropuerto. La compañía tenía que salir para Darwin Goose Green, pero como el helicóptero que nos tenía que llevar se había roto, estaban esperando que otros helicópteros queden libres para llevarnos. Cuando llegó el momento, no había tantos helicópteros. Ese imprevisto obligó a reorganizar traslados, a dividir fuerzas y a aceptar que no todos llegarían por aire. Algunos grupos tendrían que avanzar por mar más expuestos y lentos. La sensación era que el plan seguía siendo preciso, pero el mar imponía su propia ley. Nadie sabía exactamente qué encontraría al tocar tierra. Antes del amanecer, los primeros lanchones alcanzaron la costa. Los comandos anfibios descendieron en silencio, con movimientos cortos y rápidos, aprovechando la oscuridad. Cada paso estaba cronometrado. El avance hacia los puntos decisivos comenzó de inmediato, mientras otras unidades marchaban hacia el aeropuerto, conscientes de que su control era vital para el resto de la operación. La falta de helicópteros obligó a fragmentar el traslado. Algunos llegaron por aire, otros por mar, y otros avanzaron a pie sobre un terreno duro y húmedo. Aún así, la operación progresó con la precisión de un reloj. Cada minuto ganado reducía la posibilidad de un enfrentamiento mayor. El tiempo corría, el amanecer se acercaba y Malvinas estaba a punto de cambiar de manos. El momento decisivo llegó en pocas horas. La guarnición británica en Malvinas era pequeña pero profesional. Los Royal Marines estaban bien entrenados, conocían el terreno y sabían que cualquier enfrentamiento frontal podía escalar con rapidez. Del lado argentino, la consigna era inequívoca y se repetía de boca en boca: evitar un combate prolongado. No se buscaba una victoria épica, sino una ocupación efectiva y rápida. La operación Rosario fue realmente perfecta desde el punto de vista del planeamiento operacional y táctico, muy bien concebida, una operación conjunta con movimientos navales, movimientos aéreos, movimientos terrestres. Las patrullas avanzaron sobre la casa de gobierno y los puntos de control mientras se producían intercambios de fuego breves y aislados. Hubo resistencia, pero no una defensa a ultranza. El equilibrio de fuerzas era claro y la presión argentina aumentaba minuto a minuto. La orden era desalojar a los Royal Marines, garantizar su seguridad una vez rendidos y sostener la ocupación solo por unos días hasta el arribo de una fuerza de seguridad más numerosa y de un gobernador militar. La rendición llegó en cuestión de horas. El control del terreno quedó asegurado, la bandera argentina fue izada y la operación cumplió su objetivo táctico principal. Desde el punto de vista estrictamente militar, Rosario había sido un éxito. No obstante, mientras en las islas se consolidaba la ocupación, la verdadera incógnita comenzaba a tomar forma lejos del campo de operaciones. En Buenos Aires, el impacto simbólico fue inmediato. Las imágenes de la recuperación recorrieron el país y generaron una oleada de apoyo popular. Por un instante, la junta militar pareció haber encontrado la salida que buscaba, pero el clima eufórico ocultaba un problema mayor.
Lo que había sido pensado como una acción breve empezaba a extenderse en el tiempo. Las decisiones dejaron de ser puramente militares y comenzaron a mezclarse con cálculos políticos. La ocupación debía sostenerse, pero sin un plan claro para el día después. Aparecieron improvisaciones, debates internos y temores estratégicos paralelos. Uno de ellos era Chile. En aquel momento, la Junta Militar temía dejar de guarnecer a la frontera con Chile. Esto hay que ubicarlo en un contexto histórico. A fin del año 78, la Argentina había estado al borde de la guerra con Chile. No se podían sacar las tropas que estaban en la frontera con Chile por riesgo a que, si se avanzaba en el conflicto con los británicos en las islas, pudiera simultáneamente producirse una acción en dos frentes entre Chile y Gran Bretaña. Esta es la causa por la cual, ¿no es cierto?, se tomaron tropas del litoral y tropas del Gran Buenos Aires. La relación tensa y el conflicto latente en el sur llevó a que parte de las fuerzas permanecieran atentas a ese frente, condicionando el despliegue en Malvinas. Así, la operación que había sido diseñada para ganar tiempo, paradójicamente empezó a consumirlo. Cada día que pasaba reducía el margen de negociación y aumentaba el riesgo de una respuesta militar británica que no tardaría en llegar. El Reino Unido, lejos de aceptar el hecho consumado, comenzó a organizar una unidad con el claro objetivo de recuperar las islas por la fuerza. El conflicto entró entonces en una lógica completamente distinta. El punto de no retorno había sido cruzado. Desde ese momento ya no se trataba solo de haber desembarcado con éxito, sino de sostener una posición frente a una potencia con capacidad naval y aérea superior a miles de kilómetros de su territorio, pero con una determinación política firme. La Operación Rosario quedaba atrás y daba paso a la Guerra de Malvinas. Después de que apareció la navegación, y te estoy hablando de 1400, 1500, no ha habido un solo comandante que pueda ganar una guerra en una isla cuando el dominio marítimo es enemigo. Y si al dominio marítimo le agregás que había portaaviones, es también dominio aéreo. Y si le agregás que los aviones de ellos podían estar una hora sobrevolando porque el combustible alcanzaba y los nuestros 5 minutos, ¿no es cierto? Es una superioridad aérea total. Con el correr de las semanas, el costo humano y político del conflicto se hizo evidente. Más de 600 soldados argentinos murieron durante la guerra junto a decenas de británicos. En Argentina, el resultado aceleró la caída de la Junta Militar y dejó una marca profunda en la sociedad. En el Reino Unido, la victoria fortaleció al gobierno de Margaret Thatcher y reafirmó su proyección internacional. La Operación Rosario quedó en la historia como una acción militar exitosa en lo inmediato, pero también como una chispa que encendió una guerra, cuyo impacto sigue resonando décadas después en la memoria colectiva y en el reclamo persistente por la soberanía de las islas. Es una paradoja histórica que funcionó como maniobra eficaz en sus primeras horas de secreto, coordinación conjunta, velocidad y un objetivo táctico cumplido sin un derramamiento de sangre masivo. Sin embargo, su verdadero peso no residió en el desembarco ni en la rendición obtenida, sino en lo que desencadenó después. La recuperación inicial abrió una cadena de decisiones políticas y estratégicas que transformaron un golpe audaz en una guerra abierta. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.